Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Miren, nosotros estamos decididos desde nuestro planteamiento del gremio magisterial, de la educación pública y del sagrado derecho a tener reivindicaciones de los trabajadores de la educación y la educación misma de nuestros niños, a ir desmontando 12 años de atropellos, de persecución, de agresiones, de marginamiento y de la negación de muchas de nuestras reivindicaciones. Y ayer ya empezamos con buen pie, recuperamos nuestro estatuto del docente. Hoy venimos a plantear otro robo histórico que se le hizo al magisterio: el sagrado derecho a la jubilación digna. Mediante decreto 1026 del 15 de julio de 1980, se creó nuestro Instituto de Previsión, el cual se fortaleció y ya se ha mantenido durante todos estos años, dándole prestaciones de invalidez, vejez y muerte a los docentes hondureños. Pero en una trágica noche del 14 de diciembre del 2011, a través del decreto 247-2011, se emitió una nueva ley del Instituto de Previsión del Magisterio, para que a través del incremento a nuestras aportaciones individuales docentes y patronales, la administración de los recursos económicos fueran otorgados a través de este sistema de previsión. Bueno, quiero decirles que esa ley de 1980 y esta nueva ley del 2011 vino a generar un nuevo concepto en el IMPREMA, que somos los preexistentes. Somos aquellos docentes que ingresamos al IMPREMA cuando estaba la ley de 1980. Hoy que tenemos una ley del 2011, ley nueva, viene a generar una situación de conflicto. Y voy a referirme entonces al problema que hay con los 60 salarios. Hoy vamos a presentar un decreto para tratar de homologar, porque fueron especialistas en dividir al magisterio en grupos y nos tienen confrontados a los docentes. Increíblemente, muchos renegando hasta de su estatuto del docente por las barbaridades que nos hicieron. Y hoy, para no variar, para seguir con la misma receta que se inventaron de cómo dañar al magisterio, tienen divididos a los jubilados entre los que se jubilaron con la ley vieja y los que se jubilaron en la ley nueva. Pero en medio de todo esto hay 285 docentes preexistentes que decidieron hacer uso de nuestro sistema de justicia, y caramba, de esas que se pegan de una vez en 1.000.000, 285 compañeros ganaron un juicio en la Corte Suprema de Justicia porque fueron a defender sus derechos consignados en los artículos 64 y 96 de la Constitución. Recordemos, el artículo 64 garantiza la no aplicación de leyes que conlleven disminución o tergiversación de los derechos. Y el artículo 96 contiene la prohibición de aplicación de leyes retroactivamente. Esta acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, falló a favor de la garantía constitucional de amparo. Muchos de esos compañeros lograron jubilarse, algunos
por las sucias maniobras de retrasarlo, incluso habiendo ganado, murieron sin ver la luz del beneficio de nuestra sagrada jubilación digna. Hoy vengo a plantear acá en 3 artículos una iniciativa que ha impulsado un grupo de compañeros docentes preexistentes pero jubilados con la ley nueva, a los cuales se les está negando derechos, y que 25,000 compañeros se estima que aún teniendo el derecho se les ha robado 5, 6, 7, 10 años de su jubilación por esa barbaridad que en este hemiciclo se cometió el 2011. Y nos visitaron en nuestra oficina de la Comisión de Educación un grupo de compañeros a nivel nacional que han enarbolado esta bandera y se han denominado ellos la Coordinadora Nacional de Maestros Pensionados y Preexistentes de Honduras, la CONAMAPEN, que coordina nuestra compañera Carmen Velázquez allá hasta La Paz. Le mando un saludo a Gustavo Paz y a Santa Bárbara, a muchos compañeros. ¿Qué pretendemos con este proyecto de decreto que están impulsando estos compañeros? 3 puntos. Que a los docentes preexistentes que ya han sido pensionados por vejez o pensionados por invalidez se les otorgue el beneficio de jubilación o el beneficio por invalidez, según sea el caso, y que se les calcule de nuevo el monto de beneficio conforme al decreto ley 1026 del 15 de julio de 1980, como fueron ellos contratados y como ingresaron al sistema, y que ya para jubilarse en una jugada sucia en este hemiciclo se les cambió su derecho a jubilación y les sea reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva. Punto número 2, que a los docentes preexistentes activos, o sea, los que no se han podido jubilar, pero que fueron contratados con la ley de 1980, se les devuelva sus derechos vulnerados, a efecto de que se les tramite su jubilación o pensión por invalidez con los beneficios establecidos en el decreto ley 1026 del 15 de julio de 1980, cuando ejerzan su derecho a ser jubilados o cuando soliciten la pensión por invalidez. 3, que a los docentes, y aquí viene el tema por el cual ha surgido esta lucha, que a los docentes que ya han sido pensionados por vejez y pensionados por invalidez, se les reconozca el derecho a beneficio de suma adicional de las 60 rentas que también podrán solicitar con anticipación de este beneficio. Este decreto lo presenta su servidor, Edgardo Casaña, a nombre de la CONAMAPEN. Voy a leer solo un considerando. No puedo tener aquí economía parlamentaria si no podemos elevar nuestra voz en este hemiciclo para tratar de reivindicar, repito, esta grosería que se hizo contra el Magisterio Nacional. Considerando que el anterior Congreso Nacional de Honduras en forma ilegal y arbitraria impuso una nueva ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA, decreto legislativo número 247/2011 de fecha 14 de diciembre del 2011, que entró en vigencia el 19 de enero del 2012, que violenta y quita todos los derechos adquiridos a los trabajadores de la educación que ingresaron con la protección decreto ley 1026 del 15 de junio de 1980, en flagrante violación de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 64 constitucional y la no observancia del principio de la no retroactividad de la ley, y en consecuencia la progresividad e irreductibilidad de los derechos que garantiza el ordenamiento jurídico a los docentes preexistentes. Por tanto, decreta, artículo 1,
reformar el decreto 247-2011 de fecha 14 de diciembre del 2011, contentivo de la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio en sus artículos 78, párrafo segundo, 121 derogado, 124 derogado, 125 derogado, mismos que en adelante se leerán así. Artículo 78. Pensión por vejez es la pensión vitalicia pagadera mensualmente que se hace efectivo a todo participante que acredite los requisitos mismos establecidos en la ley. Los artículos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren, los participantes, que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren afiliados al INPREMA, quedan sujetos al decreto de ley número 1026 del 15 de julio de 1980. Artículo 121 derogado, artículo 124 derogado, artículo 125 derogado. Artículo 2. Que el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio proporcione una financiación sostenible y oportuna para que a los docentes preexistentes que aun y cuando sabían de sus derechos vulnerados gestionaron su pensión por vejez, su pensión y auxilio por invalidez y le fue otorgada bajo los términos del decreto ley 247-2011, afectándoles en la cantidad mensual a percibir a efecto de que se les calcule su jubilación o pensión por invalidez con los montos establecidos en el decreto ley 1026 del 15 de julio de 1980 y les sea reconocido el porcentaje faltante de forma retroactiva y se les reconozcan todos los demás beneficios establecidos en el decreto ley 1026 del 15 de julio de 1980. Artículo 3. Se reconoce el derecho de los docentes pensionados por vejez y a los docentes pensionados por pensión y auxilio por invalidez a gozar del beneficio de suma adicional de los 60 rentas establecidas en el artículo 126 reformado del decreto ley número 247-2011 de fecha 14 de diciembre del 2011 y su derecho a solicitar la anticipación de este beneficio. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, dado en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los días del mes de abril, bueno, ya hoy estamos en mayo, del 2022. Luis Rolando Redondo Guifarro, presidente. Carlos Zelaya Rosales, secretario. Luz Angélica Smith, secretaria. Que no les quepa duda que en el gobierno de Xiomara Castro y en el Congreso del Pueblo que dirige Luis Redondo, vamos a dar la batalla por desmontar todas las malas cosas y las groserías que se hicieron contra el magisterio hondureño. Y juramos vencer, compañeros. Gracias, presidente.